¡Genial! El invierno se acerca. Bodulk, a solo unos kilómetros del Kremlin, el suburbio congelado y abandonado de Moscú. Los edificios de apartamentos ordinarios que una vez estuvieron aquí, ahora se han convertido en una escultura de hielo masiva. Estos monumentos formados por el agua que se filtra de tuberías reventadas, congelándose capa por capa en el frío siberiano, son un símbolo cruel de cómo el arma más grande de Vladimir Putin se ha vuelto en su contra. El chantaje energético del Kremlin, diseñado para poner a Europa de rodillas, ahora ha regresado como un boomerang, golpeando a su propia gente dentro de sus hogares con un frío que cala hasta los huesos. Esto ya no es una guerra librada en frentes distantes. Como confirma el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, el SBRU, es una realidad cruel y física sentida por millones de civiles rusos en al menos 43 regiones dentro de las paredes de sus propios hogares. Las luces brillantes de la propaganda del régimen se están apagando, dejando atrás solo la oscuridad de un imperio congelado. Este colapso total, que arrastra a Rusia al hielo y al caos, no es un accidente ni un desastre inesperado. Al contrario, es la manifestación física de una serie de decisiones frías, deliberadas y crueles tomadas en los salones dorados del Kremlin. Los orígenes de este fracaso sistemático, como detallan los analistas, comenzaron con una traición oculta dentro de las cifras del presupuesto federal de 2025. Vladimir Putin y sus tecnócratas enfrentaron una pregunta simple pero despiadada que determinaría el destino de Rusia. ¿Un nuevo tanque para enviar al frente ucraniano? ¿O una tubería que calienta el hogar de una anciana en Siberia y que está cayendo en deterioro? La respuesta del Kremlin a esta pregunta fue sin titubear: el tanque. Esta elección fue firmada como una sentencia de muerte para millones de civiles. Las cifras revelan la escala de esta elección. El gasto en defensa subió a niveles sin precedentes, superando el 7% del Producto Interno Bruto y casi el 40% del presupuesto federal total. Esto significa alimentar una máquina de guerra masiva por valor de $170.000 millones. Pero este dinero tenía que venir de algún lugar, y el Kremlin puso el cuchillo en la garganta de los más vulnerables. Para financiar este presupuesto militar masivo, los fondos para vivienda y servicios públicos fueron recortados en un 43% de un solo golpe. Esto no fue solo un recorte presupuestario, sino también un acto de abandono por parte del Estado contra sus propios ciudadanos. La reparación, el mantenimiento y la renovación de las líneas vitales de una infraestructura que ya pendía de un hilo, datando de la era soviética y sostenida con parches durante décadas, fueron completamente cortadas. Esta decisión equivalió a colocar una bomba de tiempo que dejó a ciudades de toda Rusia indefensas ante el duro frío del invierno que se acercaba. Estamos hablando de 43 regiones en toda Rusia afectadas. El panorama ante nosotros no es una simple pérdida de comodidad o una incomodidad temporal. Es una parálisis sistemática que socava los pilares fundamentales de la vida civilizada moderna. La muerte por congelación de una ciudad rusa ocurre a través de una reacción en cadena como dominós cayendo uno tras otro. Todo comienza con un solo fallo. La calefacción se apaga. Cuando la temperatura exterior cae a menos 30 grados, las tuberías de agua dentro de los edificios se congelan rápidamente y en poco tiempo revientan como bombas. Esto desencadena la segunda etapa del desastre. Ahora, no es solo la calefacción, sino los sistemas de agua y alcantarillado los que se detienen por completo. Una ciudad moderna regresa instantáneamente a condiciones medievales. Millones de personas luchando por sobrevivir se aferran a calentadores eléctricos como última esperanza. Sin embargo, esto resulta ser el golpe final que acelera el colapso. La red eléctrica soviética en decadencia, ya luchando por negligencia y sobrecarga, no puede soportar este aumento repentino y masivo en la demanda. Los transformadores comienzan a explotar uno por uno, los fusibles se queman y toda la ciudad se sumerge en la oscuridad. Un ensayo en vivo de este escenario apocalíptico tuvo lugar el 10 de octubre de 2025, irónicamente, en el área conocida como Nueva Moscú. Según informes de los medios, un fallo en la estación transformadora principal, que suministra energía al área, dejó a decenas de miles de personas sin electricidad ni agua. Este incidente fue un presagio de un colapso total mayor. El resultado de la reacción en cadena fue devastador. No había calefacción, ni agua, ni electricidad. Los tres pilares de la civilización habían desaparecido simultáneamente. Las líneas de comunicación colapsaron,
Internet se cayó y la gente quedó completamente aislada del mundo exterior. Esta situación creó no solo un colapso físico, sino también un entorno caótico donde la autoridad estatal se evaporó. La estabilidad que Putin había prometido se hizo añicos dentro de las tuberías congeladas. Esto no es el fracaso de la infraestructura de un país, sino el fracaso del contrato social de un gobierno. La inversión del Kremlin en la guerra se ha convertido en un arma que ha hecho inhabitables sus propias ciudades, condenando a su propia gente a la oscuridad y al frío. Obsesionado con aumentar su potencia de fuego en el frente, el Kremlin ignoró las necesidades vitales más básicas de su propia gente en casa, como calefacción, agua y electricidad. Esto fue la prueba más concreta de que la guerra se había convertido en un agujero negro que devoraba no solo a los soldados en el frente, sino también a los civiles sentados en sus hogares. La propaganda de Putin de todo por la patria en realidad significaba todo por la guerra. Y en esta ocasión, la vida de un ciudadano ruso ordinario no tenía valor. Las orugas de los tanques aplastaron no solo el suelo ucraniano, sino también las tuberías que corrían bajo las ciudades rusas y que llevaban la civilización. Esto no era más que una bancarrota deliberada, un colapso planeado y una guerra silenciosa declarada por el régimen contra su propia gente. Las semillas de este caos congelado en realidad se sembraron décadas atrás. La raíz del problema era el sistema de infraestructura masivo pero en decadencia heredado por Rusia después del colapso de la Unión Soviética, cuya fecha de caducidad había pasado hace mucho tiempo. Millones de kilómetros de tuberías de calefacción, canales de agua y líneas eléctricas fueron una vez un símbolo del poder industrial comunista. Hoy, sin embargo, no son más que esqueletos oxidados de negligencia crónica, corrupción sistémica y falta de visión estratégica. Según análisis de expertos en ingeniería occidentales y rusos, esta red envejecida requería al menos una tasa de renovación anual del 5% para funcionar correctamente. La realidad, sin embargo, fue una completa decepción. Debido a una burocracia plagada de corrupción y recursos desviados a la economía de guerra, esta tasa cayó muy por debajo del umbral crítico, bajando a menos del 1%. El sistema se autodestruía más rápido de lo que podía repararse. Los informes técnicos obtenidos y verificados por el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania revelan la extensión de esta decadencia con una claridad aterradora. Mientras que la tasa promedio de deterioro de la infraestructura en toda Rusia es de alrededor del 40%. En algunas regiones de Siberia y el Lejano Oriente, esta tasa sube al 80%. Esto es literalmente la fórmula matemática para el colapso. De hecho, los signos del desastre inminente habían aparecido mucho antes. Los eventos del invierno pasado fueron un avance incluso antes de que los recortes presupuestarios se volvieran tan brutales. Como confirman fuentes como The Moscow Times y Pravda, 43 regiones diferentes experimentaron un verdadero infierno. En Podulk, justo al lado de Moscú, 150.000 personas fueron abandonadas a su suerte en temperaturas congelantes de menos 30 grados Celsius después de una explosión en la sala de calderas de una fábrica de municiones. Cuando la tubería principal de calefacción reventó en Novosibirsk, las calles se inundaron con agua hirviendo y docenas de personas fueron hospitalizadas con quemaduras graves. Sin embargo, este año, la crisis ni siquiera esperó a que comenzara el invierno. Según informes del SBRU, el desastre comenzó mucho antes. Por ejemplo, el 11 de octubre, mientras los funcionarios en Omsk declaraban orgullosamente en sus informes a Moscú que la conexión al 100% estaba completa, los canales locales de Telegram estaban desbordados con los gritos de la gente que se congelaba. Incluso los radiadores recién instalados están reventando. Un escenario similar se desarrolló en Tez, mientras que las declaraciones oficiales proclamaban: todos los edificios están conectados a la calefacción central. Las líneas directas oficiales del gobernador estaban saturadas con miles de ciudadanos describiendo la situación como un desastre. El aspecto más trágico-cómico fue la defensa absurda ofrecida por los funcionarios en Birobidzhan. La gente se congela porque no sabe cómo purgar los radiadores. Esto fue un testimonio vergonzoso de cuánto se burla el Kremlin de su propia gente, cuánto los menosprecia. Por un lado, Vladimir Putin hablando a la nación desde un palacio dorado, afirmando que todo estaba bajo control. Por el otro, una anciana llorando a mares porque la temperatura dentro de su hogar había caído por debajo del punto de congelación.
El vasto abismo entre estos dos ejemplos muestra que la legitimidad de la administración de Putin ha sido fundamentalmente sacudida. En otro ejemplo, en el pueblo de Visokoroya, en la región de Jabarovsk, en el lejano oriente, la sala de calderas principal se quemó en febrero. Esto significó que la temporada de calefacción del pueblo ni siquiera comenzó. Mientras los funcionarios aconsejaban al público que almacenara leña para el invierno, esta situación era en realidad un presagio de un colapso sistémico mucho mayor. El avance del año pasado terminó, y este año, la función principal del desastre está llegando a los cines, protagonizada por millones de personas abandonadas a morir por la negligencia deliberada del Kremlin. Hay otra capa que añade a la destructividad de esta tormenta perfecta. No se trata solo de tuberías oxidadas, decadentes y listas para explotar. Incluso si esas tuberías estuvieran intactas, ¿de dónde vendría el combustible para producir el agua caliente que fluiría a través de ellas? Miles de salas de calderas que calientan la vasta geografía de Rusia, especialmente regiones con climas duros como Siberia y el lejano oriente, operan no con sistemas modernos de gas natural, sino con carbón anticuado y fuel oil pesado, conocido como mazut. Aquí es donde el colapso del frente interno asesta un segundo golpe. Los ataques estratégicos con drones de Ucrania a las refinerías de petróleo rusas, que paralizaron la capacidad de producción de combustible de Rusia, desencadenaron una crisis de combustible sin precedentes dentro del país. Además, la quiebra de los ferrocarriles rusos o RZD, que se ha convertido en una pesadilla logística, ha hecho imposible entregar estos combustibles críticos a salas de calderas a miles de kilómetros de distancia. El resultado es un punto de estrangulamiento logístico completo. Cuando llegue el invierno, estas instalaciones vitales no habrán acumulado sus reservas de invierno. Los tanques estarán vacíos. Esto es un desastre doble. Las tuberías están podridas y los tanques están vacíos. El sistema se congelará y se bloqueará internamente, incapaz de producir una sola caloría de calor. La red energética de Rusia está jadeando bajo un ataque sin precedentes de dos frentes. Esto es un pinzamiento estratégico perfecto, golpeando al Kremlin tanto desde dentro como desde fuera. El primer golpe viene desde dentro. Décadas de negligencia sentaron las bases para este colapso. Los suelos de permafrost que se derriten combinados con el cambio climático están causando que los postes eléctricos en el Ártico se derrumben. Como se vio en el accidente de Nueva Moscú, las sobrecargas están llevando a incendios irreparables en transformadores. Y lo más crucial, un recorte del 43% en el presupuesto de servicios públicos ha detenido por completo las actividades rutinarias de mantenimiento y reparación. El sistema se pudre desde dentro, destruyéndose a sí mismo. Sin embargo, las Fuerzas Armadas ucranianas han convertido esta debilidad interna en un arma estratégica afilada. El segundo golpe desde fuera entra en juego en este punto. Como confirman fuentes abiertas, las AFU están atacando deliberadamente la infraestructura energética de Rusia en centros logísticos militares clave. Los ataques a la planta de energía Luch en Belgorod el 6 de octubre y a las instalaciones energéticas en Rostov el 1 de octubre son los ejemplos más claros de esta estrategia. Estos ataques no solo cortan las líneas de suministro del Kremlin, sino que también atacan directamente la infraestructura energética de Rusia. Como resultado, no solo la población civil en estas regiones, sino también las bases militares, los centros de comando y control y los sistemas vitales de defensa aérea se sumergen en la oscuridad completa. El Kremlin está siendo cegado simultáneamente por la decadencia interna y ataques precisos desde fuera. La máquina de propaganda, una de las armas más poderosas del Kremlin, ha fallado por completo ante la realidad congelada en los hogares de su propia gente. Ninguna mentira, ningún informe de victoria exagerado puede calentar un radiador congelado. Este colapso revela cómo el régimen está atrapado entre dos realidades diferentes. Una es el cuento de hadas ruso brillante y poderoso contado en la televisión estatal. La otra es los gritos agonizantes de la gente congelada en videos filtrados en redes sociales. Los desastres regionales que hemos presenciado hasta ahora son meros ensayos para el escenario apocalíptico real. Este invierno, cuando la crisis inevitablemente llegue al corazón del régimen, es decir, a las metrópolis de Moscú y San Petersburgo, Rusia estará al borde de una explosión social como nunca antes se ha visto. Esto no será una protesta con eslóganes políticos organizada por líderes de la oposición.
Será un estallido de ira mucho más primitivo, mucho más peligroso e incontrolable. Disturbios por calefacción. Imagina a cientos de miles de personas viendo a sus hijos enfermarse en sus hogares congelados, impulsados por un instinto básico de supervivencia, derramándose en las calles. Su demanda no es por cambio político, sino por el derecho más básico necesario para sobrevivir: calor. Esta situación pone al Kremlin en un atolladero estratégico sin solución. Solo hay una respuesta que el gobierno puede dar a este tipo de movimiento masivo: violencia. El OMON y la Guardia Nacional se enfrentarán a su propia gente. Sin embargo, esto sería un movimiento que significa el fin para el régimen. Atacar a sus propios ciudadanos con porras, gas lacrimógeno y quizás incluso munición real, simplemente porque quieren mantenerse calientes. Este escenario también trae consigo un paralelo histórico. En 1917, la fórmula que derribó al régimen zarista fue derrotas pesadas en los frentes, más escasez de pan en el frente interno. Hoy, la Rusia de Putin enfrenta una versión moderna de esta fórmula. Cuando el fiasco militar en el frente ucraniano se combina con la escasez de calor y comida en casa, todas las condiciones necesarias para el colapso de un régimen están en su lugar. El colapso del frente interno eventualmente desencadenará el colapso del frente, porque un pueblo congelado no puede apoyar a un ejército que lucha. Los disturbios por calefacción podrían ser la chispa que enciende el telón final del gobierno de 20 años de Putin. Esto no es solo una crisis de infraestructura, sino también una crisis de régimen, y la bomba de tiempo continúa tic-tac implacablemente. Rusia se está desviando hacia la tormenta más grande de su historia dentro del invierno que ha creado para sí misma. El contrato social tácito que formó la base del gobierno de 20 años de Putin siempre se construyó sobre una ecuación extremadamente simple. El pueblo renunciaría a sus libertades políticas, no cuestionaría la autoridad del Kremlin, y a cambio, el régimen les garantizaría estabilidad predecible, prosperidad modesta pero creciente, y lo más importante, el funcionamiento ininterrumpido de los servicios públicos básicos. Esto fue el mayor triunfo de propaganda del Kremlin, la imagen de la mano fuerte que restauró el orden y reconstruyó Rusia después del caos de los años 90. Pero este invierno, este colapso total de infraestructura que se extiende desde los monumentos de hielo en Podolsk hasta los pueblos enterrados en la oscuridad en Siberia, significa nada menos que el desgarro despiadado de este contrato ante los ojos de millones de ciudadanos rusos. La estabilidad prometida se ha ido, reemplazada por una profunda ansiedad existencial creada por una tubería que podría reventar en cualquier momento. Un transformador que podría incendiarse y un camión de combustible que se sabe que no vendrá. Esto no es solo una crisis energética, es una crisis de confianza que derrite los cimientos de la legitimidad del régimen como el suelo congelado debajo de él. La devastación causada por este colapso va mucho más allá de las dificultades físicas, desgarrando el tejido mismo de la sociedad rusa. En un entorno donde el Estado no puede cumplir con sus funciones más básicas, comienzan a operar las reglas más duras del darwinismo social. Vemos innumerables ejemplos de esta fragmentación en canales locales de Telegram y videos civiles filtrados. Vecinos peleando entre sí en estaciones de gasolina por combustible para generadores. Mercados negros formándose para la escasa madera y carbón. La retórica del Kremlin de unidad nacional y solidaridad bombeada en las pantallas de televisión se convierte en un susurro sin sentido ante la tragedia de dos ancianos tratando de mantenerse calientes con una botella de vodka y una manta delgada en la escalera de un edificio de apartamentos congelado. Porque el gobierno ha cortado no solo el calor, sino también los lazos sociales invisibles que conectan a la gente. Además, esta crisis está reavivando el conflicto centro-periferia que la Federación Rusa ha barrido bajo la alfombra durante mucho tiempo. Las luces brillantes y la prosperidad relativa de Moscú son meramente una cortina que oculta cómo el resto del país ha sido sistemáticamente sacrificado. Decenas de millones de personas que viven al este de los montes Urales en Siberia y el lejano oriente se sienten completamente abandonadas por el Kremlin. Mientras que el gas natural y el petróleo extraídos de sus regiones se usan como armas contra Europa o para financiar la máquina de guerra, sus propios hogares y ciudades se congelan hasta la muerte, atrapados en el agarre de décadas de negligencia. El incendio en la sala de calderas en Khabarovsk o las tuberías reventadas en Novosibirsk no son accidentes aislados, son el resultado de una mentalidad colonial en el centro que explota y consume sin piedad la periferia.
Esta situación escala peligrosamente las tensiones entre la población local y los gobernadores nombrados por Moscú, que a menudo están sumidos en la corrupción. La ira del pueblo ahora se dirige no solo a un estado abstracto, sino concretamente a los burócratas locales que están convirtiendo sus vidas en un infierno, y a sus jefes en Moscú. Esto es una señal de que una falla profunda y peligrosa está comenzando a fracturarse, una que podría potencialmente amenazar la integridad territorial de Rusia. Una de las consecuencias estratégicas más críticas de este colapso interno es indudablemente su efecto devastador en el frente de guerra. Considera la psicología de un soldado ruso luchando en Ucrania. Durante meses, lucha por sobrevivir en el barro y la sangre de los frentes. Su único consuelo es que la familia que dejó atrás está segura bajo la protección del Estado. Pero ahora, en una conexión apenas establecida por teléfono, escucha a su esposa o madre hablando de sus hogares congelados, días sin electricidad ni agua. El Estado que espera que él sacrifique su vida, ni siquiera puede proteger a sus seres queridos de los peligros más básicos. Esta es una situación que sacude fundamentalmente la voluntad de luchar de un soldado y su lealtad al régimen. Según análisis de fuentes de inteligencia occidentales, hay una correlación directa entre el aumento en las deserciones. ¿Por qué debería un soldado morir afuera mientras su familia se congela adentro? Esta pregunta simple pero poderosa está carcomiendo la moral del ejército ruso como un cáncer. Mientras Putin intenta poner a Ucrania de rodillas, en realidad está destruyendo la voluntad de luchar de su activo militar más valioso, sus soldados, en las ciudades congeladas de su propio país. Si este fuego en el frente interno no se extinga, eventualmente engullirá el frente de guerra y hará inevitable la derrota militar total del régimen. Esta es una ecuación que el Kremlin no puede resolver porque no puedes luchar en dos frentes a la vez, especialmente cuando uno de esos frentes está dentro de tu propia casa. Este colapso total no es solo sobre tuberías reventadas o transformadores en llamas. Es la guerra silenciosa de Vladimir Putin contra su propia gente. Los radiadores helados son el frente más tangible en esta guerra, pero el colapso está en todas partes. Es un colapso económico que comenzó con una crisis de huevos en los estantes de los supermercados y continúa con una inflación alimentaria que alcanza el 40%. Es un desastre sanitario donde medicamentos vitales para pacientes crónicos con diabetes, hipertensión y cáncer no están disponibles en las farmacias. El veredicto final del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania resume la situación. Rusia entra en este invierno con tuberías antiguas, subfinanciamiento crónico y completa indiferencia. La única diferencia es que esta vez el precio será muy alto para millones de hogares. Esto es, los escombros de un imperio congelado. Porque el sueño de Putin de una gran Rusia está muriendo silenciosamente en los hogares fríos de su propia gente. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Por favor, comparte tus pensamientos